Crecer también es empezar a darte cuenta de cuántas cosas en la vida no duelen por lo que son, sino por cómo las vivimos mentalmente. Uno de chico piensa que el sufrimiento viene de cosas enormes, de una tragedia, de una pérdida gigante o de algo objetivamente grave, pero después creces y te das cuenta de que una persona puede arruinarse una semana entera por simplemente un mensaje, por un tono de voz, por una mirada extraña, una sensación rara, por una idea que ni siquiera es real. Y no sé si Internet empeoró eso o simplemente lo hizo más visible, porque ahora literalmente vivimos dentro de nuestra cabeza todo el tiempo. Ya ni siquiera hay pausas reales. Antes por lo menos te pasaba algo y te ibas a caminar, te distraías, veías gente o el cerebro descansaba un poco. Ahora algo te afecta y automáticamente piensas en alimentar ese dolor. Buscas canciones tristes en TikTok que confirmen cómo te sientes, lees Twitter, lees Instagram, te comparas, estoqueas, sobrepiensas, te quedas viendo al vacío 1000 horas y tu cerebro empieza a construir una realidad completa alrededor de una emoción momentánea. Lo peor es que se siente muy real, esa es la trampa. A veces ni siquiera estás sufriendo por la situación, estás sufriendo por la historia que armaste alrededor de la situación, por lo que crees que significa, por lo que imaginaste, o por lo que podría pasar después. La ansiedad vive muchísimo en el futuro, nunca está satisfecha con el presente, siempre quiere adelantarse a todo para evitar el dolor, entonces revisa escenarios, posibilidades, señales, y el cerebro cree que si piensa suficiente tiempo algo, eventualmente va a encontrar la respuesta perfecta a que lo calme. Y eso nunca pasa, literalmente nunca pasa. Al contrario, mientras más piensas algo, más raro se vuelve, más lejano te sientes de ti mismo, más dudas aparecen. Y eso es algo que le pasa muchísimo a nuestra generación. Hay gente que ya ni siquiera disfruta las cosas mientras las vive porque está demasiado ocupada analizándolas mientras ocurren. Hasta el amor. Hay personas que están con alguien increíble y aún así no pueden dejar de preguntarse cosas todo el tiempo. Si lo amo de verdad, si te estás mintiendo, si hay alguien mejor, si antes sentías más, si te estás conformando. Y eso existe en relaciones normales a veces, pero hay gente a la que el cerebro se le convierte en una cárcel con eso. Y eso es el ROCD, Relationship OCD. El problema es que el Internet romantiza muchísimo el seguir tu ritmo y seguir tu intuición, pero a veces no es tu intuición, a veces es ansiedad disfrazada de intuición. La ansiedad siempre suena convincente, siempre. Esa es la razón por la que agota tanto. Y algo que la gente no entiende del OCD es que no son solo manías visibles. Muchísimo OCD es mental, es invisible. Gente revisando pensamientos todo el día, intentando sentir correctamente o analizando reacciones, buscando certezas, intentando comprobar que son buenas personas, que aman correctamente, que no hicieron algo malo, que no van a perder el control. Y mientras más intentan resolverlo, peor se vuelve. Es horrible porque el cerebro cree que está ayudando, cree que está protegiéndote, pero en realidad empieza a convertir pensamientos normales en amenazas enormes. Y eso pasa incluso sin tener OCD clínico. Muchísima gente vive atrapada en loops mentales parecidos. Revisar conversaciones 10 veces, inventarse escenarios, pensar demasiado antes de dormir, querer controlar cómo todos te perciben, sentir culpa por descansar, compararte con gente que ni siquiera conoces. El cerebro humano ama obsesionarse, solo cambia el tema. Y las redes sociales empeoran muchísimo eso porque ahora tienen acceso infinito a vidas ajenas y el cerebro no está preparado para eso. No está preparado para despertarse y ver en 20 minutos a una chica perfecta en pilates, a un chico millonario de 22 años, a alguien comprometido, a alguien viajando, a alguien con la relación perfecta, a alguien productivo desde las 5 de la mañana, a alguien feliz, a alguien más lindo que tú, a alguien más exitoso que tú, a alguien más estable que tú. Y aunque racionalmente sabes que Internet no es real, el cuerpo sí reacciona ante eso. Empiezas a sentir que
vas tarde en la vida, que no estás haciendo suficiente, que deberías de ser mejor, de verte mejor, de tener más amigos, tener más plata, más disciplina, más claridad mental, más metas, más estabilidad emocional. Y llega un punto donde ya ni siquiera sabes qué quieres realmente tú. Solo sabes qué cosas te lastimaron o te hicieron sentir insuficiente esa semana. Eso destruye muchísimo la capacidad de disfrutar. La gente ya no descansa descansando, descansa sintiéndose culpable por no estar haciendo algo más importante. Incluso viendo una serie sientes culpa porque alguien allá afuera está haciendo mejor que tú. Y eso enferma muchísimo la cabeza. También se habla poco de cómo es que el sufrimiento realmente te puede paralizar completamente sin que parezca algo grave desde afuera. Por ejemplo, hay días donde una sola cosa te afecta tanto mentalmente que ya no puedes hacer nada más. Quieres responder mensajes, pero no puedes. Te cuesta bañarte, te cuesta comer, trabajar, estudiar. Todo se siente pesadísimo. Y desde afuera parece flojera, sensibilidad, exageración. Pero el cuerpo realmente se agota cuando la mente no para. Y a veces uno cree que ya salió de ciertos patrones y después vuelve a caer nuevamente. Otra vez ansiedad, otra vez obsesión, otra vez tristeza, otra vez compararte, sentirte insuficiente. Y eso frustra muchísimo porque piensas, no se suponía que ya había trabajado esto, pero la mente no cambia en línea recta. Nadie sana así. Hay cosas que vuelven cuando estás cansado, cuando estás inseguro, estresado, vulnerable. Además, hay patrones que esperan momentos específicos para reaparecer. Parte de madurar también es dejar de sorprenderte tanto de tu propia humanidad. A veces vas a recaer en pensamientos feos, a veces vas a volver a sobrepensar, a veces una opinión ajena te va a destruir más de lo que debería. A veces vas a necesitar validación otra vez. A veces vas a sentir miedo de perder gente o hasta a veces vas a compararte aunque sepas que ya hace mal. El problema no es sentir todo eso. El problema es empezar a creer que cada pensamiento merece ser seguido, analizado, resuelto. No todos los pensamientos son importantes. Esa fue probablemente una de las cosas más importantes que aprendí poco a poco. El cerebro produce pensamientos constantemente, miles. Algunos son inteligentes, otros son absurdos, crueles, otros son, no sé, muy aleatorios. Y cuando empiezas a entender eso, dejas de tratar cada pensamiento incómodo como si fuera una revelación exacta de quién eres. Y ahí poco a poco empieza a bajar un poco el sufrimiento. No desaparece, pero deja de sentirse como si estuvieras atrapado dentro de ti mismo todo el tiempo. Creo que muchas personas no están destruidas por una gran tragedia, están agotadas de sostener una mente que nunca se calla. Y vivir así cansa muchísimo, muchísimo más de lo que la gente realmente admite.